poder escuchar de su palabra. Voy a hacer nada más una pequeña oración antes de comenzar. Padre, te pido yo en esta mañana que me des gracia, que me des de nuevo para poder compartirles a mis hermanos. Que seas tú, Padre, utilizándome simplemente como un instrumento tuyo, como un vaso, que tú me utilices a través de tu Espíritu Santo y que trabajes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que nos ministres, que tu palabra la podamos llevar meditada en nuestro corazón y que nos demos cuenta, Padre, del verdadero significado de hoy que se celebra, aunque sabemos que tal vez hoy no fue el día que tú resucitaste, pero así es como se celebra la resurrección tuya, Padre. Amén. Sabemos que tú sí resucitaste un día y ahí está nuestra fe. Amén. Te damos gracias y te pido que nos dirijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues sabemos que hoy se celebra pues en muchos lugares del mundo y pues principalmente en Israel se celebra lo que viene siendo la Pascua, ¿verdad? Sabemos que es la Pascua judía, que fue cuando pues Dios sacó al pueblo de Israel de la casa de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero pues vemos también cómo Satanás en todo está, ¿verdad?, tratando de quitarle el valor, restarle el verdadero significado de las cosas del Señor. Vemos que Él para todo saca algo trastornado, ¿verdad? Sabemos que pues hoy celebramos la Pascua aquí, ¿verdad?, también en Estados Unidos, pero el enfoque a veces no está, ¿verdad?, en lo que celebramos como la resurrección de Cristo, sino que está pues que en unos huevitos que esconden por ahí, los chiquillos entreteniéndose y buscando los dulces que están adentro de los huevos, que pues qué tienen que ver, ¿verdad?, con la resurrección de Cristo. Amén. Eso pues más bien es un tipo de celebración pagana, ¿verdad?, que se ha infiltrado y ha tratado de robarle el verdadero significado de lo que nos dice la palabra de Dios. Y bueno, pues ahora vamos a estar hablando un poquito de lo que viene siendo la Pascua y de la resurrección de Cristo. Como les digo, ¿qué es la Pascua? La palabra Pascua viene siendo en el hebreo, es la palabra Pesaj. Pesaj en hebreo, que significa pasar o saltar encima de algo, que viene siendo la Pascua cuando, si ustedes lo quieren apuntar, lo pueden leer ya con tiempo en Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, ahí habla la palabra de Dios de la Pascua judía, ¿verdad?, cuando Dios los iba a sacar del pueblo de Egipto, estaba enviando las plagas para liberar al pueblo porque Dios les había prometido esa tierra, ¿verdad?, la tierra de Canaán. Y entonces ellos tenían que salir de ahí de Egipto, pero Faraón pues estaba endurecido y no los dejaba, que viene siendo la representación del pecado, ¿verdad? Nosotros hemos nacido en pecado, estamos atados al pecado y el pecado no nos quiere dejar ir. Pero en el tiempo de la Pascua fue cuando Dios le mandó decir a Moisés que pusieran el sacrificio de la sangre en las puertas de sus casas para que cuando iba a pasar el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos de los egipcios, pues no le hiciera daño a ninguno de los israelitas, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera nosotros ahora con la sangre de Cristo somos lavados, somos limpiados y tenemos ese sello, el cual nada de condenación hay para nosotros, que viene siendo el equivalente, viene siendo, como decía el hermano Cristian, todo apunta hacia Cristo. Entonces la Pascua de Israel es lo que apuntaba hacia la salvación
del pecado que es para todo el que aquel cree, ¿verdad? Para los judíos primeramente, también para el griego y también para los gentiles. Entonces, ahora nosotros, nuestra Pascua está en Cristo. Cristo ya cumplió la Pascua y nosotros somos sellados con su Espíritu Santo, por lo cual no vamos a perecer en el día del juicio. Somos librados y Dios pasa por encima de nosotros sin hacernos daño, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios por eso y le damos la gloria y la honra. Bueno, pues vemos que entonces vamos a empezar a hablar un poco más acerca de lo que fue la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan en aquel tiempo que se iba a celebrar pues la cena de la Pascua? ¿Se acuerdan cuando Jesús les había dicho a sus discípulos que pues él iba a ser entregado en manos de los religiosos, pues para ser muerto, y después les dijo, pero al tercer día voy a resucitar? Pero dice pues la palabra del Señor que los discípulos se entristecían porque pues ellos decían, pues va a morir, pero pues a veces no parecía pues como que se les olvidaba que Jesús les decía, pero voy a resucitar. Dice, es necesario que yo muera, pero después voy a resucitar y vendrá el Consolador a ustedes. Pero como les digo, muchas de las veces pues uno en su naturaleza carnal pues se entristece el saber que alguien va a morir o que nosotros mismos vamos a morir, pero pierde uno el enfoque de que pues uno ya como cristiano, si muere pues va uno al cielo, y dice la palabra de Dios, decía Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vamos para el cielo. Y entonces ahí vemos que los discípulos pues se entristecían un poquito porque pues tal vez perdían un poco la visión o no escuchaban bien lo que Jesús les estaba diciendo. Todavía no entendían hasta que el día que lo vieron resucitar. Vamos a ver rápidamente Gloria a Dios, aleluya. Si pueden ir a Lucas 24 y así, ahí hacemos una pausa. Lucas 24. Y bueno, ahí ponen su Biblia. Y entonces vemos que la palabra de Dios nos habla de que un día Jesucristo pues vino a este mundo y nació, ¿verdad?, de una mujer virgen. Mas la palabra de Dios no nos manda a celebrar pues su nacimiento, pero nosotros lo celebramos porque es una manera de recordar que un día llegó esa salvación aquí al mundo, ¿verdad? Esa salvación que desde el Antiguo Testamento pues ya se hablaba de un Mesías que iba a venir a liberar a su pueblo de la cautividad, la cual también habla en el Antiguo Testamento de que iba a ser una salvación para todos nosotros también. Venimos a ser amados por el Señor. Entonces su palabra de Dios habla de que vino esa salvación, pero vemos que la vida de Jesús fue muy impactante en todos los aspectos. Número uno, pues ¿cómo es posible, verdad, que alguien puede nacer virginalmente siendo pues un ser humano normal, verdad? La palabra de Dios nos enseña que María concibió del Espíritu Santo virginalmente. El pastor ya nos lo había explicado un poco, que él no podía haber nacido de varón, ¿verdad? Porque él venía contaminado de pecado. Entonces, si él iba a hacer ese sacrificio perfecto
limpio y puro, pues no podía venir él con pecado también, sino pues cómo iba a pagar por los pecados de alguien más. Él tenía que ser santo y totalmente sin mancha. Sí, amén. Entonces vemos que Jesús nace, crece 30 años y después comienza a agarrar sus discípulos, ¿verdad? Empieza a hacer el llamado a los 12 apóstoles y empieza a predicar y después empieza a anunciar su muerte. Él comienza a anunciar una muerte que, como les digo, pues para ellos se les hacía tristeza, pero ellos aún todavía no podían discernir que eso venía a ser realmente el triunfo más grande de toda la historia, que iba a ser la liberación total de todo ser humano. Él venía para darle libertad a los presos, para liberar a todos los cautivos, a todos los oprimidos, a todos los tristes. Estamos leyendo ahorita pues en Samuel, que hablaba que, ¿se acuerdan cuando David fue a las cuevas y que por allá se encontró con todos los afligidos, con todos los oprimidos, y que eran puros que estaban bien tristes creo que eran endeudados también, dice, y dice que él se unió con ellos, pero ya después de tiempo él hizo un ejército bien poderoso de ellos, porque ya después decía los valientes de David. Entonces, de esa misma manera también vemos que iba apuntando hacia Cristo, que Cristo nos ha dado a nosotros una salvación cuando éramos pues totalmente perdidos. Estábamos pues muertos en delitos y pecados, estábamos pues como ovejas sin ningún pastor, ¿verdad? No teníamos rumbo en nuestra vida, siempre estábamos buscando por aquí y por allá y nada nos llenaba. Andábamos rodando por un lado y por otro, mas Cristo nos hace ese llamado. Dice la palabra que Él nos jala con sus cuerdas de amor, Él nos atrae por ese amor tan precioso que nos ha entregado. Y de esta manera pues es que Él ahora quiere hacer un ejército poderoso y glorioso para que podamos hablar de sus maravillas. Dice en su palabra que nosotros somos pueblo escogido por Él, somos real sacerdocio, escogido para anunciar las virtudes de su nombre, ¿verdad? Sus maravillas. Entonces le damos gracias a Dios por ese amor tan poderoso que nos ha dado. Y entonces les digo, pues Él empezó a hacer ese llamado a los discípulos y les empezó a enseñar de que pues que Él iba a morir, iba a resucitar y que iba a venir el Consolador. Y dice, y no se apartará de ustedes hasta el último de los días, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros experimentamos ya como cristianos. Sabemos que nos hemos arrepentido y pues el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros y no nos abandona, no nos deja, y como decíamos, es el que pelea las batallas por nosotros. Entonces también vemos cuando Jesús pues era acusado por tantas cosas que pues ninguna de ellas era real y todos lo veían, inclusive Pilato lo veía, hasta él mismo cuando lo llevaron ahí a acusarlo, pues él decía, pues yo no veo ningún pecado en este hombre. O sea, hasta las mismas autoridades no tenían ninguna razón de llevarlo a juicio. Sin embargo, pues vemos que por qué Jesús también no se defendía o no atacaba de la misma manera que ellos lo hacían. Y es por esa misma razón, porque Él estaba totalmente al tanto y sabía lo que era su misión a venir a esta tierra. Como les digo, su misión no era nada más venir y nacer y pues crecer aquí, era todo. Y tampoco su misión era pues nomás venir, nacer y morir y ya estuvo. Porque pues si vemos, sabemos que todos moriremos en la carne, ¿verdad? Todos vamos a morir. Y Jesús también murió, pero hubo una diferencia.
que esa muerte que todos merecíamos, pues era una muerte espiritual. En la carne, pues todo se va deteriorando, todo muere. Aleluya. Pero era una muerte espiritual separada de Dios por la eternidad, la cual pues nada nos podía acercar a Él sino Él mismo, porque Él era santo y Él era sin mancha. Entonces, cuando Él vino, pues Él ya estaba puesto, dice la palabra, desde la fundación del mundo. Él ya estaba ahí y Él ya sabía su propósito, que era pagar el rescate por todos nosotros. Entonces, por esa razón también Cristo no se defendía, porque Él sabía que Él, o sea, Él ya sabía todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a padecer. Y todo era pues por amor a nosotros. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de su resurrección. Ahí donde están, en Lucas 24, vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y cuando tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Bueno, aquí está lo que les estaba relatando un poco, ¿verdad? De cómo es de que pues ellas fueron a llevar los inciensos aromáticos y eso. Y pues cuando llegaron ahí se dieron cuenta que ya Él no estaba ahí. Entonces pues ellas se pusieron, pues se asombraron, ¿verdad? Y fueron a darles este llamado, este comunicado a los demás. Pero hay algo que me parece aquí muy interesante. En el versículo 11 dice: mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. ¿Les parece algo interesante o se acuerdan de otro pasaje que dice la palabra algo así, de la locura? Dice también la palabra de Dios que la cruz es locura para los que se pierden. Entonces vemos que esta es la base principal de la predicación, donde nace, se puede decir, el cristianismo. La fe totalmente en Cristo, en su resurrección. Como les digo, muchos líderes religiosos, muchos filósofos, pues sacan sus teorías, sacan sus ideas, pero ¿quién de ellos ha resucitado? Ninguno, ¿verdad? Tantos líderes religiosos, ¿verdad? Líderes de los musulmanes, líderes de los de la India, Mahatma Gandhi, todos ellos, Buda,
ninguno de ellos ha resucitado, solamente Cristo. Como les digo, de cualquier estudio que haga uno acerca de las demás religiones, todos sus líderes están muertos, mas el único que vive es Cristo. Inclusive vemos que otras religiones aparentan ser cristianos, ¿verdad? Pues dicen creer en Cristo y por ahí medio lo reconocen, pero unos niegan que es el Hijo de Dios, otros niegan que nació virginalmente, otros niegan que resucitó, otros dicen que pues simplemente es un profeta, y otros pues todavía lo tienen muerto, ¿verdad? Ahí colgado. Y entonces vemos que todos estos pues son falsos cristos, ¿verdad? Es un Cristo que no existe en la Biblia, es un engaño pues de Satanás que ha tratado de llevar en las religiones. Vemos que Cristo no es una religión, ¿verdad? Cristo vive y está aquí con nosotros, y nosotros pues tenemos una relación con Él a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, que es el que pues nos da la comunión con Él. Entonces hay otros estudios que dicen que si uno va, por ejemplo, a las tumbas de todos los líderes religiosos, pues ahí están sus huesos, ¿verdad? Pero si va uno a la tumba allá en Israel, donde está la supuesta tumba de Jesús, pues dice que ahí ya no hay nadie, la tumba está vacía. Y entonces, como les digo, pues hay muchas personas que niegan y se les hace pues incongruente que una persona resucite. Y esto pues parte vemos ahí aún mismo los apóstoles, ¿verdad? En ese momento pues dijeron, pues estas mujeres, yo creo de que iban llorando, iban tristes, pues se les zafó la canica, y yo creo que no. Pero dice que Pedro sí fue el que se levantó corriendo y fue a ver si era verdad, y se maravilló. Entonces, pues vemos aquí que pues hay varias bases que a nosotros nos pueden dar sustento de nuestra fe, que es que Él resucitó, ¿verdad? Porque sabemos que en aquellos tiempos, pues los romanos, que eran los que tenían el gobierno, pues eran de un tipo de gobierno pues muy duro, ¿verdad? Imagínense si a ellos les habían encargado cuidar la tumba de Jesús, o sea, ellos ya sabían que Él les había dicho que Él iba a resucitar. Amén. O sea, cuando Él andaba predicando, Él decía eso y le decían que estaba loco, lo juzgaban. Pero sin embargo, ¿por qué dice que les mandaron esa guardia? Aleluya. Dice que porque los fariseos temían de que después fueran a robar el cuerpo y que dijeran que se lo robaron, y ahora están predicando que sí resucitó y fue una mentira y esto y lo otro. Entonces ellos mandaron esos guardias para que estuvieran vigilando. Pero recuerden que la paga de que un reo se escapara de una cárcel era la muerte. O sea, si alguien se te escapa, tú vas a pagar por su vida. Pero ahí, o sea, Jesús estaba supuestamente muerto, ¿verdad? ¿Para qué le mandaban una guardia? Y era por eso, porque ellos temían de eso. Y entonces mandaron ahí a 2 soldados que estuvieran en la puerta. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que después, pues fue cuando se aparecieron los ángeles y removieron esa piedra, pero ya Jesús no estaba ahí, ¿verdad? Y eso lo hicieron pues en una manera de enseñarnos que realmente Él resucitó. Y como les digo, ¿ustedes creen que ellos simplemente iban a dejar la tumba ahí sin cuidarla, sabiendo que ellos mismos podían perder su vida? Claro que no, ¿verdad? ¿Quién va a hacer eso si fuera una mentira? Otros de las cosas que sustentan pues de que en la iglesia primitiva pues todos los
Los cristianos era lo que predicaban, ¿verdad? Que Jesús resucitó de los muertos y que está vivo. Gloria a Dios. También su palabra nos relata varias veces que Él estuvo con los discípulos y con muchos más discípulos también, que no nada más fueron ellos 12 que lo vieron, sino lo vieron muchas más personas. Estuvo comiendo con ellos y demás, pero su mensaje de ellos era la resurrección de Cristo. Y entonces vemos que también nos dice que todos ellos eran pues martirizados a causa de eso, porque ellos decían que cómo era posible que alguien iba a resucitar, y les tenían tanto odio y pues los estaban matando, ¿verdad? Los echaban a los leones, Aleluya. los quemaban y todo eso. Entonces yo les digo, si ellos realmente este mensaje que estaban predicando era una mentira, ¿por qué querían entregar su vida para ser matados nomás porque sí, diciendo que alguien resucitó de los muertos? Y es un mensaje que se proclama hasta el día de hoy. O sea, si nos ponemos a pensar en todo esto, ¿quién hubiera querido entregar su vida por una mentira sin sustento, verdad? O sea, fue algo que desde aquel entonces, estando en ese gobierno pues tan cruel, ellos preferían dar su vida afirmando de que Cristo verdaderamente había resucitado, porque ellos lo habían visto. Ellos lo habían visto y ellos estaban seguros de que Él vivía, que Él ya no estaba muerto. Entonces ellos tenían esa fuerza para no negarse pues, y para sostener de que su predicación era verdadera y era fiel. Entonces, como les digo, esto es algo que nos tiene que dar seguridad a nosotros como cristianos de saber estas verdades, porque como les digo, pues si ellos se hubieran quedado callados, pues ninguno de nosotros sería salvo, ¿verdad? Y sabemos que esta salvación es eterna y no va a terminar hasta el último de los días. Entonces, el mensaje principal de todo tiene que ser esa resurrección de Cristo. Vamos a ver, si podemos ir a 1 Corintios 15. Amén. 1 Corintios 15, versículo 12. Amén. Bueno, aquí voy a leerles yo del versículo 12 al versículo 19. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que le resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Pues aquí claramente hablaba el apóstol Pablo acerca de Cristo, ¿verdad? Porque él les estaba exhortando de que algunos de los corintios estaban diciendo que pues no había resurrección. Por eso es que les hizo esta exhortación, porque decía, pues ¿cómo pues andan diciendo que no hay resurrección de muertos si este es el mensaje principal de nuestra predicación? Dice, o sea, si Cristo no hubiera resucitado, pues aún estamos en nuestros pecados, porque ¿quién pagó por nosotros? ¿Verdad? Y aparte dice, vana es nuestra predicación, o sea, no tuviera sentido. ¿Para qué estuviéramos aquí
sirviendo en la obra? ¿Para qué estaríamos predicando? ¿Para qué estaríamos, se puede decir, perdiendo el tiempo en algo que no es verdad? Entonces dice, pues nada de esto tendría sentido, pues mejor comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos, dice la palabra. O sea, dice que qué falta de sentido tenían, ¿verdad? Todo esto pues también por ignorar y por seguir pues falsas doctrinas. Entonces, como les digo, si esto hubiera sido una mentira, como les digo, no estuviera prevaleciendo pues la iglesia del Señor hasta los días de hoy, ¿verdad? Siempre ha sido perseguida desde el principio y aún ahorita pues seguimos siendo perseguidos. Aquí, gracias a Dios, pues nos podemos congregar, pero hay países donde tienen que hacerlo en subterráneos, donde tienen que hacerlo, no pueden alabar en voz alta, no pueden hacer tantas cosas que nosotros sí podemos todavía. Y es otra de las razones por las cuales pues tenemos que estar muy agradecidos con el Señor y pues seguir orando por aquellos hermanos donde no lo pueden hacer y para que no desmayen en su fe. Y como les digo, el poder de todo está en esa resurrección de Cristo. Dice en el 19, si esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto quiere decir que sabemos que todos nosotros como cristianos esperamos ese regreso del Señor Jesucristo, que es la promesa que Él nos dio. Entonces dice, pero si nosotros nomás lo estamos esperando en vano, pues dice, somos los más dignos ¿cuál es esa palabra? De lástima. Eso es lo que significa esta palabra conmiseración, o sea que somos dignos de lástima por estar esperando algo que no existe, o sea, algo que no tiene sentido. Entonces, por eso tenemos que estar seguros y estar recordando todos los días esa muerte. Como les digo, la palabra de Dios no nos manda a celebrar tanto su nacimiento, que lo hacemos porque es algo precioso también, no porque no tenga el mismo valor, pero el enfoque principal de la palabra de Dios está en esa muerte y en esa resurrección de Cristo, porque ahí es donde nosotros pues fuimos liberados y tuvimos ese acceso directo al Padre, ya como hijos. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Juan 11:25. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 11:25. Del 25 al 27 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él les dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has venido al mundo. Amén. Como les digo, qué preciosa es la palabra de Dios, porque dice que nosotros también viviremos en Él, porque creemos en que Él es la resurrección y la vida. Entonces, pues qué maravilloso es tener esa certeza y saber esto de que pues ya pronto podemos estar con el Señor y que nadie de los que creamos en estas palabras fieles, pues vamos a morir eternamente. Dice en la palabra que todos vamos a morir un día, pero vamos a resucitar. Dice, algunos van a resucitar para muerte eterna y otros van a resucitar, pero para vida eterna. Y pues
yo espero pues que todos los que estemos aquí, pues tengamos esta seguridad de sus palabras y que podamos tener esa motivación para poder predicar a las personas que están a nuestro alrededor, para poder compartir este precioso mensaje que es de la resurrección de Cristo y es de la salvación eterna. Dice también la palabra de Dios: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Aquí vemos ya en el libro de Revelación que nos habla pues ya de lo que viene siendo los tiempos finales. Aquí ya nos relata la palabra de Dios que Jesús está en trono y en potestad. ¿Se acuerdan en aquella escena en la palabra de Dios cuando Jesús estaba siendo crucificado y que dice que hubo tinieblas por un tiempo? Nosotros podemos pensar también que en ese tiempo que todas las personas alrededor ahí estaban burlándose del Señor, estaban celebrando pues la muerte de Él, ¿verdad? Porque pues totalmente Él era aborrecido, era bofeteado, pero Él estaba llevando toda la culpa de nuestros pecados ahí. Él está en ese momento, cuando Él dijo consumado es, Él estaba diciendo al Padre que Él había terminado su misión. Dice, y en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que Él ya se estaba regresando con el Padre, pero su cuerpo del Señor Jesús estaba tomando todos los pecados de nosotros, estaban siendo llevados en ese momento, y hubo tinieblas. Y podemos pensar, les digo, que en ese rato, pues Satanás y todos los demonios estaban pues felices y contentos celebrando la muerte del Hijo de Dios. Ellos estaban felices de saber que lo habían abofeteado, que lo habían humillado, que le habían hecho de todo. Pero qué sorpresa se llevaron cuando ellos vieron al tercer día que Él resucitó y que Él les arrebató esa muerte, esa llave del Hades, esa llave de la muerte, que era la llave del pecado, ¿verdad? Que fue la misma que Satanás le robó a nosotros en Edén, ¿verdad? A Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron fue cuando Satanás tuvo esa potestad de poder pues tener esa muerte para el ser humano. Pero a la resurrección de Cristo nos trajo todo de vuelta. Pero el requisito para que nosotros podamos estar en su presencia y poder ser hijos suyos, pues es principalmente creer en su palabra, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo totalmente limpio de pecado, pero Él tuvo que cargar por nuestros pecados y que Él murió pagando en esa cruz por todos nosotros y resucitó al tercer día dándonos así la salvación. Entonces tiene que haber un arrepentimiento para que alguien pueda ser sano. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues significa cambio de mente, ¿verdad? Cambio de mente, ¿en qué manera? De que antes nosotros pues pensábamos que de la manera en que nos conducíamos pues era la manera adecuada, o que nadie nos podía decir cómo comportarnos, y decía uno, no, pues me siento bien de la manera que estoy haciendo las cosas, pero no se preguntaba uno, ¿esto le agrada realmente a Dios? Esta es la voluntad de Dios. Entonces, al arrepentirse uno, pues es empezar a reconocer pues quién es Dios, ¿verdad? Empezar a reconocer que uno no es nada sin Él y que lo necesita para todo lo que hacemos, para tomar nuestras decisiones, para ser padres, para ser esposos, y que necesitamos ser enseñados por su palabra. Entonces, ese cambio de mente, pues es eso, ¿verdad?
cambiar nuestra manera de ver las cosas. Antes veíamos el pecado muchas veces como una diversión. Vemos hoy tristemente, llega la Pascua y pues toda la gente de cierta manera dice, pues la Pascua sí, que Jesús resucitó, pero y después se echan unas borracheras, o después están esperando irse a la playa para andar de reventón por allá, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso, verdad? No tiene nada que ver con la resurrección del Señor. Entonces todo eso, todo ese tipo de pensamientos requieren un arrepentimiento, requiere un cambio de mente para que podamos empezar a ver las cosas de la manera que Dios las ve. Entonces, así es la palabra de Dios de certera. Y les digo, si alguien aún no ha creído en estas palabras, que son fieles y dignas de creer, pues Cristo le ama, ¿verdad? Cristo está esperándole con los brazos abiertos y le dice, arrepiéntete y regrésate a mis brazos, regrésate a mi camino, porque Él ya lo ha hecho, ¿verdad? Él ya nos ha hecho esa carta de amor que es entregar su vida por nosotros en rescate, y le damos gracias a Dios por eso. Y como les digo, si alguien a través de los videos que se están tomando ahorita no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, pues póngase a cuenta con Dios, ¿verdad? Pídale perdón por sus pecados y pídale que le dé dirección, que ya no quiere andar viviendo esta vida a su manera, sino a la manera que Dios quiere, buscando de su dirección, ¿verdad? Y comenzar a leer la Biblia, empezar a orar, empezar a buscar más hermanos con los que se pueda congregar y el poder aprender más de la palabra de Dios. Y pues qué maravilloso es este mensaje. Sí, amén. Es importante que todos los días de nuestra vida lo estemos recordando. Aleluya. Porque, como les digo, ahí es donde se esconden todos los misterios de nuestra salvación y donde podemos empezar a ver la diferencia entre las religiones y entre el cristianismo. Como les digo, todas las religiones mandan a hacer ritos, mandan a hacer ceremonias, a hacer mandas, empiezan a querer hacer algún cambalache en cosas, y la palabra de Dios dice que las cosas de Dios no son así. Él todo lo que nos da es por amor, por gracia, por misericordia. Sí, amén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener fe en su nombre. Amén. Y ser salvos y comenzar a tener esa relación con Él y a vivir esa vida que Él quiere para nosotros. Amén. Amén. Bueno, pues le damos gloria a Dios por esto y pues hoy vamos a hacer la cena del Señor, ¿verdad? Aleluya. Llamamos a los niños para que puedan venir también a